las dos opciones están disponibles. Vamos a ver el trabajo práctico evaluatorio de la unidad 18, regulación térmica, y vamos a ver que las primeras preguntas coinciden en tecnicatura con odontología, y después vamos a ver que de la mitad del trabajo práctico evaluatorio para abajo no coincide. Entonces, primero vamos a revisar las de tecnicatura y luego vamos a revisar las de odontología. Entonces, la primera pregunta, acá están puestas las 5 opciones. Recordemos que las 4 hasta la D corresponden a tecnicatura y la E solamente a odontología. Entonces, la primera pregunta dice: la fiebre es la elevación de la temperatura corporal mediada por el hipotálamo. Marca el mecanismo correcto y ordenado por el cual se produce este fenómeno, ¿sí? Acá tenemos dos partes importantes: correcto y ordenado, ¿sí? Porque puede ser correcto porque están todos los participantes, pero si están desordenados no se considera la opción correcta. Entonces, la opción A, que era la correcta, decía: liberación de pirógenos exógenos por microorganismos. Liberación de pirógenos endógenos por las células inmunitarias. Estimulación del hipotálamo. Aumento de la temperatura basal. Fiebre. ¿Sí? Este sería el orden correcto. Cosas para acordarnos, ¿sí? Cuando hablamos de pirógeno exógeno, exo es de afuera, entonces son fuera de nuestro organismo. O sea, fuera nuestro, entonces está provocado por microorganismos. Yo necesito otro agente que me produzca estos pirógenos. Y cuando hablamos de pirógenos endógenos, endo es dentro. Por lo tanto, son dentro de mi cuerpo, son células propias que generan estos pirógenos, ¿sí? Para ir asociando algunas terminologías. Exo siempre es afuera, endo es adentro. Después teníamos la opción B, que empezaba con la liberación de pirógenos endógenos. Eso era incorrecto, porque antes de las células inmunitarias, para generar un mecanismo de defensa, necesitan algo que las estimule, ¿sí? Como un agente patógeno, una bacteria, porque si no, permanentemente tendríamos fiebre y no estaríamos con infección ni nada por el estilo. Necesito un agente externo que me altere el interior y ahí ya puedo empezar a reaccionar. Entonces, la B es incorrecta. La C, que nos dice liberación de pirógenos endógenos por los microorganismos. ¿Sí? Esta, si ustedes leen la C, es exactamente igual que la A, con la diferencia de que intercambia en la primera endógenos y en la segunda exógenos. Entonces, si yo no me acuerdo si es endógeno o exógeno, trato de pensar cómo es la oración, ¿sí? O de a dónde viene la palabra. Acá me está diciendo pirógenos endógenos, o sea, de adentro, son producidos por los microorganismos. Entonces ahí ya está mal. O exógeno, son producidos por células inmunitarias. También está mal. ¿Sí? Entonces podemos ir haciendo estas asociaciones para ir descartando las opciones. ¿Sí? A veces con el origen de la palabra o qué quiere decir la palabra podemos ir eliminando. Y la D, que empieza con la estimulación del hipotálamo, no es correcto porque yo necesito un agente externo o algo que altere mi sistema o que le indique a mi sistema que tiene que empezar a generar algún mecanismo de defensa como es la fiebre. Entonces, en estos casos, con respecto a la fiebre, no es un ciclo, no es que puedo empezar en cualquier lugar. Sí o sí tengo que seguir este orden. Porque, bueno, ustedes mismos también lo tenían en sus apuntes, en sus cuadernillos, como una lista de acciones. Pasa esto y después pasa lo siguiente. Entonces, sí o sí necesito tener este orden, que es la opción A. Vamos a la pregunta 2, perdón, y para odontología, que la opción era ninguna es correcta, falsa, porque la A sí era correcta. La 2 nos dice: con respecto a la regulación de la temperatura, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Vuelvo acá a la palabra correcta, ¿sí? Tengo que buscar lo que está bien. Entonces, A, los animales termoconformadores mantienen la temperatura corporal constante. Incorrecto, ¿sí? Porque son termoconformadores, es decir, se van a conformar con la temperatura del ambiente. Entonces, su temperatura va a ir fluctuando, va a ir cambiando según el ambiente. No, nosotros no somos por ejemplo, si pensamos en nosotros no somos
conformadores, pues nosotros sí mantenemos una temperatura estable. B. Un animal termorregulador es aquel cuya temperatura es controlada principalmente por una fuente externa de calor. ¿Sí? Eso sería incorrecto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros seríamos termorreguladores. Mantenemos siempre a 37 o aproximadamente a 37. Pero no lo hacemos a través de una fuente externa de calor, sino que es una fuente interna de calor a través de la tasa metabólica, los procesos metabólicos del interior. Entonces eso sería falso, esto estaría mal, debería ser una fuente interna de calor. C. Los animales homeotermos mantienen una temperatura corporal igual a la que el ambiente que lo rodea. Si eso estaría mal, homeotermos son los que vamos a mantener una temperatura fija, como por ejemplo nosotros, pero no va a depender del ambiente, sino que siempre vamos a tener la misma temperatura. La opción D, aves y los mamíferos son termorreguladores, correcto. Y E, los animales endotermos no utilizan la glucosa como fuente de energía. ¿Sí? Eso es falso porque endotermos son aquellos que van a obtener su calor a través de procesos internos. Y uno de los procesos internos es a través del metabolismo, como por ejemplo el metabolismo de la glucosa para obtener mayor cantidad de calor. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendieron de estas dos preguntas? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Bueno, la E solamente es para odontología, vuelvo a repetir. La pregunta 3 dice, a medida que un animal termorregulador homeotermo se enfrenta a temperaturas cada vez más frías, se desencadena una serie de respuestas como compensatorias que tienden a restablecer la corporal, ¿sí? Termorregulador homeotermo somos aquellos animales que vamos a mantener siempre una temperatura constante. Que a su vez, si hace calor, si en el medio vamos a tener como que enfriarla, y si en el medio hace frío, vamos a tener que hacer procesos para aumentar. Entonces acá me está preguntando qué tengo que hacer para mantener la temperatura corporal en momentos fríos. Entonces, la opción A dice, vasodilatación periférica y piloerección. Piloerección es que se paren los pelos, ¿sí? Eso estaría, la piloerección sería algo positivo que me cubriría y disminuiría la pérdida de calor. Pero la vasodilatación, es decir, que mis vasos sanguíneos se van a dilatar, los que se encuentran en la periferia, se van a dilatar cuando yo aumento la superficie de contacto, pierdo mayor calor. Entonces, por eso sería falsa esa, porque yo necesito mantener el calor mío, no lo pierdo. La B que dice vasoconstricción periférica y piloerección. En este caso es correcta porque yo lo que voy a hacer, la piloerección de los pelos es correcto para evitar la pérdida del calor del cuerpo y al contraer los vasos sanguíneos voy a tener poco vaso sanguíneo que esté en contacto con el medio exterior y por lo tanto voy a perder poco temperatura o de calor desde los vasos. Piloerección y jadeo, piloerección está bien, pero el jadeo va a hacer que yo pierda una mayor cantidad de calor y me va a hacer para enfriarme. ¿Sí? Los perros jadean, por ejemplo, para enfriarse, no para entrar en calor. Acá tenemos vasoconstricción periférica, es correcto, y después nos dice aumento de micción. Micción es liberar orina. ¿Sí? Entonces, una vasoconstricción y un aumento de micción no me va a dar calor a mi cuerpo. Y para odontología, disminución de la tasa metabólica y aumento del hambre. En realidad va a ser todo lo contrario. Si yo dejo de procesar mi tasa metabólica, es decir, dentro mío se dejan de realizar los procesos de ruptura de lípidos, glucosa, cada una de esas rupturas se libera energía y parte de esa energía es calórica. Entonces, si yo cancelo mi tasa metabólica, el interior de mi cuerpo va a generar más frío o
me están escuchando? Sí, profe, ahora sí. Bien. La pregunta 3, ¿la llegaron a escuchar? ¿Se escuchó por completo? A mí no se me escucha. No, o sí, perdón, vale, no te escuché. No. Bien. Entonces, ahora volvemos. Entonces volvemos con la pregunta 3. La pregunta 3 me decía, ¿qué acciones tengo que hacer mi cuerpo para mantener la temperatura en temperaturas muy frías? Entonces, la primera opción me decía vasodilatación periférica y piloerección. Piloerección es que los pelos se levanten, eso está bien porque eso va a permitir una mayor protección, pero la vasodilatación significa que mis vasos sanguíneos que están expuestos se van a dilatar, es decir, van a extenderse. Cuando yo los extiendo, lo que se produce es una mayor superficie de intercambio con el medio. Por lo tanto, voy a perder mayor cantidad de calor de esa manera. Entonces, la opción A queda descartada. La B es el proceso contrario, la constricción de los vasos sanguíneos o la vasoconstricción. Eso es correcto porque yo al contraerlo disminuyo la superficie de contacto con el exterior, por lo tanto disminuyo la capacidad o la probabilidad de pérdida de calor a través de esos vasos sanguíneos. La C, la piloerección es correcto, pero el jadeo es incorrecto, porque el jadeo es una acción que voy a realizar para disminuir la temperatura de mi cuerpo. Como por ejemplo los perros en días de calor lo que hacen es jadear. D, tenemos la vasoconstricción periférica, que eso es correcto, y después dice un aumento de la micción. La micción es la orina, ¿sí? Generar o eliminar orina. En este caso, la eliminación de orina no va a favorecer el aumento de mi temperatura. Y por último, en odontología decía la disminución de la tasa metabólica y el aumento del hambre. La disminución de la tasa metabólica dice o hace referencia a que no van a ocurrir los procesos metabólicos en mi cuerpo, es decir, no se van a formar proteínas, lípidos, glúcidos, no se van a romper esas moléculas y cada vez que se rompen esas moléculas se libera energía y parte de esa energía es en forma calórica. Entonces, si yo disminuyo la tasa metabólica, disminuyo la formación del calor interno que se forma en el cuerpo. Entonces, por eso la E también sería incorrecta. ¿Ahora sí me escucharon bien? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a la 4. La 4 dice, una secreción hormonal mayor es una respuesta que elabora el hipotálamo como centro integrador de la regulación térmica. Esta mayor secreción de ciertas hormonas produce un aumento de la tasa metabólica en numerosos tejidos. ¿Cuáles son estas hormonas? ¿Sí? Acá nos está preguntando cuáles hormonas van a aumentar la tasa metabólica. Y tenemos varias hormonas, epífisis, paratiroideas, tiroides, sexuales y pancreáticas. De todas estas hormonas, la que está encargada de la tasa metabólica es la hormona tiroideas. ¿Sí? Esto lo pueden asociar, por ejemplo, con una persona que tiene hipertiroidismo, super, o sea, está arriba. El hipertiroidismo significa que tiene muchas hormonas tiroides y generalmente las personas son flacas porque su tasa metabólica está acelerada. En cambio, las personas que tienen hipotiroidismo, la tasa metabólica está lenta o está casi disminuida. Entonces, por eso la correcta era la C. El resto de las hormonas no tienen acción directa sobre la tasa metabólica. Por eso era la C, la correcta. Después tenemos la 5, que dice, teniendo en cuenta el proceso de la fiebre, es correcto afirmar que. ¿Sí? Hasta ahora hemos tenido todas que son correctas. Los antipiréticos inhiben la liberación de pirógenos exógenos. Eso es incorrecto porque lo que van a inhibir es la prostaglandina. Entonces, A sería incorrecto. Solo las bacterias son capaces de liberar pirógenos exógenos. Esta es falsa, que quizás podía generar dudas,
porque en realidad la mayoría de los pirógenos exógenos son producidos por únicos microorganismos que los pueden producir. Por eso, pirógenos exógenos, microorganismos. La que generan mayormente son bacterias, pero no son las. Presenta un cuadro febril, el hipotálamo ha fijado un valor de referencia menor, por eso presenta una sudoración excesiva. En realidad, el hipotálamo ha fijado una referencia mayor, por eso se sube la temperatura y lo que hacemos es bajarla. Eso sería incorrecto. Y el D dice, el mecanismo por el que actúan los pirógenos endógenos es indirecto, ¿sí? Porque no van a atacar directamente al microorganismo, sino que va a desencadenar todo el proceso de la fiebre. Y E, nada es correcto, eso sería falso porque la D sí es correcto. Acá no me acuerdo quién me había dicho que tenía algo de dudas. ¿Quedó claro ahora? Yo, profe. Si no entendía por qué era indirecto. Bien, porque no van a, estos pirógenos que los genera las células del sistema inmunitario, no van a ir directo a las bacterias, que son los que generan la fiebre, ¿sí? O la bacteria o los microorganismos, sino que van a seguir una cadena para que se desencadene la fiebre y la alta temperatura haga que mate a los microorganismos que generan los pirógenos exógenos. ¿Sí? O sea, no van a atacar a la bacteria, sino que van a aumentar la temperatura y ese aumento de temperatura va a generar un efecto en las bacterias. Sí, ahora sí, profe. Por eso es indirecto, ¿sí? Porque no ataco directamente. ¿Alguna duda hasta acá? Estos son todos los que tienen en común. Ahora vamos a ver puntualmente de las 6 a las 10 de tecnicaturas. La primera pregunta dice, ¿los animales termorreguladores tienen adaptaciones al frío como? Marque la opción incorrecta, ¿sí? Aumento de la constricción de los vasos de la piel, es correcto, ¿sí? Contraemos nuestros vasos. Aumento de la frecuencia respiratoria. El aumento de la frecuencia respiratoria es una adaptación, o podría ser una adaptación, a las altas temperaturas, no al frío. Porque el aumento de la frecuencia cardíaca hacemos que el intercambio del aire sea más rápido. Y entonces eso sí me va a refrescar, por lo tanto no sería adaptación al frío. Aumento de la actividad muscular, escalofrío, eso es correcto, porque cuando tenemos mucho frío nuestro cuerpo internamente empieza a tiritar para empezar a producir calor. Y también aumento del apetito, porque necesitamos energía para que se produzcan las tasas metabólicas en el interior nuestro y eso nos va a generar calor. Vamos a la 7. El beneficio de la fiebre es aumentar la producción de anticuerpos, correcto. Mejorar la respuesta inmune, correcto, porque al generar la fiebre sería como la primera barrera, el primer ataque, mientras que mi sistema se organiza. Incrementar la secreción de pirógenos exógenos. Eso es falso, porque en realidad lo que vamos a hacer es intentar disminuir estos pirógenos, porque si estos pirógenos son los que me están haciendo daño, yo con la fiebre intento disminuirlos. Entonces, A y B son correctos. ¿Dudas? ¿O estamos bien? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, necesito una confirmación para saber si me siguen o se me fue el internet. La pregunta 8 dice, con respecto a la regulación de la temperatura, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Las hormonas adrenalina y noradrenalina producen un incremento rápido de la temperatura corporal. Correcto. Después dice, la evaporación del agua sobre la piel proviene de la transpiración. Hasta ahí está todo correcto. Permite conservar el calor corporal. ¿Sí? Ahí estaría la parte falsa, porque en realidad cuando nosotros hacemos actividad física, transpiramos y transpiramos para disminuir nuestra temperatura corporal. La horripilación aumenta la transferencia de calor.
¿Sí? La horripilación es un momento de nuestro cuerpo donde está quieto, entonces no va a aumentar la transferencia de calor. Y D, el escalofrío es una respuesta voluntaria de los músculos esqueléticos que permite generar calor. El escalofrío en realidad es un movimiento involuntario, es una respuesta involuntaria porque tiritamos sin darnos cuenta, ¿sí? Porque sería el tiritar de los músculos internos, ¿sí? No es que yo me sacudo, sino que internamente quizás han sentido esa sensación de cuando tiene mucho frío, el cuerpo internamente le tirita. Entonces, una respuesta involuntaria. Seguimos con la 9. ¿Cómo se denomina la velocidad característica a la cual cada organismo utiliza y transforma la energía? Entonces, temperatura corporal es la temperatura al momento. Calor corporal también, ¿sí? Sería más específico que temperatura. Y la regulación térmica serían los procesos que yo hago, que podría hacer para mantener una temperatura estable. Y la tasa metabólica es lo que vamos a utilizar y transformar energía. ¿Sí? Quizás acá les podría llegar a generar dudas con la regulación térmica, pero la regulación térmica son acciones que yo voy a hacer. Y la tasa que voy a hacer voluntariamente o involuntariamente, y la tasa metabólica es para utilizar y transformar la energía. Y por último, la 10 dice, un individuo que desarrolla fiebre siente escalofríos porque posee una disfunción de la corteza cerebral, incorrecto. El hipotálamo ha fijado una temperatura más elevada que la que tenemos en ese momento y los músculos desarrollan contracciones para producir un aumento del nuevo valor. Eso es correcto, ¿sí? Por eso, cuando nosotros tenemos fiebre, el hipotálamo lo que hace es fijar una temperatura superior, porque quiere llegar a esa temperatura para generar una respuesta inmunitaria. C. El termostato del hipotálamo ha fijado una temperatura menor a la que tienen en ese momento, falso. Y D. Se debe a una disfunción del hipotálamo, incorrecto, ¿sí? El mecanismo de la fiebre es algo totalmente producido, no es un error, sino que el cuerpo lo está haciendo a propósito para defenderse del ingreso de algún patógeno. Entonces, el hipotálamo lo que dice es, bueno, tenemos que llegar a tal temperatura, entonces todo nuestro cuerpo con distintas acciones, como por ejemplo, tiritar, va a hacer llegar a esas elevadas temperaturas. ¿Dudas hasta acá con estas 7, 8, 9 y 10 que vimos de técnico? No, profe. Bien, no ha quedado nadie por ahí. ¿Y alguno de odontología que haya escuchado y les haya quedado alguna duda? Bien, entonces, hasta acá estaríamos con todos los de Tecnicatura. Ahora vamos a ver las 5 respuestas, las 5 preguntas restantes de odontología. 6, dice, esto es solo de odontología. Teniendo en cuenta los mecanismos de regulación frente al calor, podríamos afirmar que los perros jadean a una velocidad de 10 a 40 veces por minuto en ambientes cálidos. Es falso porque van a jadear entre 100 a 400 por minutos. En los camellos, los orificios nasales aplanados retardan la pérdida de agua por la respiración. Correcto. Cada gramo de agua se evapora, le aporta a la piel 585 calorías. ¿Sí? Eso también sería incorrecto. D. Los camellos pueden perder hasta el 25% de su peso en agua. Eso sí es correcto. Y dice, y toleran una fluctuación hasta 10 grados Celsius en su temperatura interna. Eso es falso, porque ellos soportan hasta 6 grados Celsius. Y E. Los caballos no poseen glándulas sudorípedas. Incorrecto. Los caballos, como los seres humanos, poseemos glándulas sudorípedas. Por eso podemos transpirar y los caballos también. Los perros, por ejemplo, no. 7. Con respecto a la producción de calor durante la oxidación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas en condiciones de presión y temperaturas estándares, indique lo correcto. La cantidad de caloría por miligramos oxidados de hidratos de carbono es mayor que el de las proteínas, ¿sí? Si vemos solo los miligramos oxidados de hidratos, ahí sí vamos a ver
que los hidratos son menor que las proteínas, pero tenemos que ver los miligramos oxidados. B, los lípidos generan mayor cantidad de calorías que los hidratos de carbono, eso es correcto. Las proteínas generan mayor cantidad de calorías que los glúcidos, incorrecto, los glúcidos van a generar mayor cantidad de proteínas. Pero si vemos los miligramos oxidados, las proteínas van a ser mayores. Tenemos que ver exactamente qué nos está preguntando. Acuérdense que hidratos de carbono o glúcidos o carbohidratos son todos sinónimos. D, las proteínas generan más calorías que los lípidos, incorrecto. Los lípidos son los que más van a generar. Los lípidos y las proteínas aportan la misma cantidad de calorías, incorrecto, porque los lípidos son los que mayor cantidad de calorías aportan. ¿Dudas hasta acá? ¿Pudieron resolver este? Sí, profe, no hay duda. Bien. Vamos a la pregunta 8 entonces. ¿Cómo se denomina la capacidad de un organismo para disipar calor pasivamente, ya sea por conducción o por radiación? Al decir pasivamente, quiere decir que sería algo externo, no es algo interno. Entonces, la pérdida por conducción o radiación es la conductancia térmica. Porque habían distintos métodos, por ejemplo, apoyarse con todo el cuerpo en una roca caliente, o si está muy caliente, elevar parte del cuerpo para que el aire me refresque, ¿sí? Entonces, la A sería la correcta. Vasoconstricción, homeoterma, regulación térmica y vasodilatación no sería una forma de calor pasivamente, porque todas estas me van a llevar a un gasto de energía. En cambio, la conductancia térmica no me genera gasto de energía, por eso se denomina que es pasiva. La 9 dice, la evaporación es un mecanismo de adaptación al calor extremo que poseen algunos individuos. Todo lo mencionado a continuación es correcto, excepto, si esta es la primera en la que tenemos que buscar lo incorrecto. El camello puede perder 25% de su peso corporal de agua, correcto. El ser humano puede perder un 10% de agua por orina sin sufrir ninguna complicación. Esto sería lo falso, porque cuando nosotros ya perdemos el 10%, ya empezamos a perder la lucidez, a marearnos, ¿sí? Y si llegamos al 12%, ya sí puede ser mortal. Pero ya con un 10% de nuestra cantidad de agua que perdamos, ya empezamos a tener variaciones. Entonces eso sería incorrecto. Los caballos pierden agua por transpiración, al igual que los seres humanos, correcto. Los gatos lamen su cuerpo y así enfrían la superficie corporal, correcto. Y la orina de los camellos es hipertónica, eso es correcto. ¿Qué quiere decir hipertónica? Quiere decir que es muy concentrada, por lo tanto, eliminan poca cantidad de agua con respecto a los iones disolutos que pueda tener la orina. Y por último, entonces la B era la incorrecta, todas las otras eran correctas. Y la 10 dice, de las siguientes aseveraciones es incorrecto afirmar que. Volvemos a la parte negativa, a lo que es incorrecta. En la zona termoneutra solo se producen cambios pasivos frente a la temperatura ambiente como pilerección. ¿Sí? Solamente eso porque estamos medianamente a la misma temperatura con el ambiente. Por debajo de la temperatura crítica se debe aumentar la tasa metabólica, por ejemplo, mediante la termogénesis tiritante. ¿Sí? Es decir, si yo tengo hasta cierta temperatura, si ya me encuentro por debajo de esa temperatura, que es la temperatura crítica, por abajo de esa temperatura crítica, necesito hacer algo para aumentar la temperatura. Con la tasa metabólica, por ejemplo, la tiritar. C. Por encima de la temperatura crítica, se activan mecanismos como la sudoración, hasta ahí está correcto, que nos requieren de un gasto energético para el individuo. Esa segunda parte es incorrecta, porque la sudoración sí requiere un gasto de energía para el individuo, no es pasivo, es activo. D. A temperaturas ambientales moderadas, la tasa metabólica se mantiene constante. Eso es correcto, ¿sí? Porque si yo estoy en un medio donde la temperatura del ambiente es constante y está cercano a mi propio valor del cuerpo, mi cuerpo como que descansa o disminuye las actividades.
¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien, eso sería todo el TP. Si no hay ninguna duda, nos encontraríamos el jueves. Nos encontramos nosotros de Profe, vuelta. Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, sí. En el apunte de clase, en el cuadro